El Salmo 133 es un salmo de solo 3 versículos, pero que tiene un profundo contenido. Es de los llamados de los salmos, los cánticos graduales, o los cánticos que se hacían para subir al templo. Y comienza desde allí del Salmo 122, el Salmo 122, y aún antes el Salmo 120. Son los salmos que se comenzaban a cantar mientras se iba peregrinando hacia el templo, mientras se iba caminando para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y este salmo es un salmo de David. No nos olvidemos que los salmos era el himnario del pueblo de Israel. Y este salmo comienza diciéndonos una profunda verdad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones, y damos la bienvenida a cada uno de los que ha podido conectarse a esta plataforma virtual. Y este salmo comienza con un llamado de atención, comienza haciéndonos una indicación y con una exclamación. Es como un grito, una proclama. Es como que alguien se para en la esquina de una calle y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nos dice: pongan atención, mirad. Es como un llamado que el Señor hace a su pueblo, a los suyos. Y ahora cuando meditamos en esto, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que el llamado es a prestar atención cuán bueno y cuán delicioso es. Esto da una sensación de bienestar cuando lo contemplamos de esta manera. Y pienso, aquí quizá hay un profesor de música, hay otros hermanos que puedan saber más de armonía musical, por ejemplo, en una orquesta, lo que es la armonía, lo que es cuando los instrumentos tocan acorde, van siendo afinados y tocan las notas requeridas por aquel que lo está ejecutando. Y aquí el Señor está haciendo un llamado por el Espíritu. Y vemos a David. David está escribiendo este salmo que es el salmo que invitaba a la comunión. Este es un salmo que invita a la comunión. En el Salmo 122, que fue un salmo que mencioné al comenzar, y también es un salmo de David, y dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén.
Jerusalén, que sea edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allí subieron las tribus de Jehová, las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Allí subieron las tribus. ¿Con qué propósito? Vemos que en estos salmos tienen propósito. El único propósito es la congregación. El único propósito es la congregación. Así que cuando estamos reunidos, aún en esta plataforma virtual, que por supuesto quisiéramos reunirnos presencialmente, poder estrellarnos, poder abrazarnos como antiguamente lo hacíamos, y poder tener tiempo de compartir un café, poder compartir algo dulce y nos reíamos y compartíamos las experiencias como iglesia. Aquí vemos al pueblo de Dios, y en cada uno de estos salmos, cuando se habla de la congregación, se habla de la congregación. El Salmo 120 es un salmo que está mostrando lo que hay en el interior del autor, cuando está en la angustia. Y este es el salmo que comienza, donde se comienza. Y dice: a Jehová clamé, estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Ahora, cuando va avanzando en el caminar, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Aquí vemos a un cautivo, a uno que está padeciendo, a uno que está sufriendo, que va avanzando hasta la casa de Jehová. Va caminando, se va acercando. Y quisiera apelar a los corazones en esta noche por esta palabra de Dios, que quizás alguien esté pasando algún momento difícil, esté pasando angustia, esté sufriendo como lo menciona el Salmo 120, donde no está contento en el lugar donde se encuentra. Dice el verso 5 del Salmo 120: ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Quizás esta sea la situación de algunos, pasando dificultades, sufriendo afrentas por causa de la palabra del Señor, por causa del testimonio. Y el Salmo 121 es una proclama: ¿a dónde voy a mirar? ¿A quién voy a pedir auxilio? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y la respuesta que da el Espíritu Santo de Dios, donde dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Así que cuando leemos la Escritura y la leemos como no solo un texto aislado, sino en el contexto vamos a hallar consuelo, vamos a ser edificados y vamos a ser exhortados. La palabra de Dios, ella nos va a hablar a nuestros corazones. Es necesario inclinar nuestro oído para oír la palabra de Dios. Ahora, cuando aquí el Salmo 122 es como la invitación. ¿Qué ha sucedido con la invitación que te han hecho el día de hoy para venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Ha sido pesado el poder
congregarse de nuevo ha sido una obligación, ha sido cumplir un trámite. ¿Qué es lo que sucede aquí con el salmista? El salmista dice, yo me alegré con los que me decían, con los que extendieron la invitación. A la casa de Jehová iremos. Si bien en el Antiguo Testamento estaba el templo en Jerusalén, allí se reunía todo el pueblo, allí se reunía toda la congregación, allí alababan y bendecían el nombre del Señor. Era la manera y el propósito con el cual se reunía el pueblo para alabar el nombre de Jehová. Subieron todas las tribus con ese propósito. Imaginemos la multitud con el único propósito de alabar y bendecir el nombre del Señor. El Salmo 150 nos va a exponer más o menos allí, nos va a dar una clara exposición de lo que hacía el pueblo. Salmo 150. Y cuando nosotros cantamos 2, 3 himnos, y pareciera que eso fuera suficiente, pero el pueblo de Dios, allí en el Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilos, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Así que el propósito por el cual nosotros fuimos creados, el propósito por el cual nosotros existimos, es para alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Y a dónde están los límites de la alabanza? Alguien ha expuesto, pero es que ahora vivimos en esta dispensación, ahora lo hacemos de esta manera, y concuerdo de muchas maneras en eso, ¿ya? Concuerdo de todas maneras, pero hay algo sí, algo sí, cuando allí en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses, dice, cuando os reunís, alguno tiene salmo, tiene doctrina, hágase todo para edificación. Salmo, doctrina, la salmodia se tocaba tañendo las palmas, se cantaba tañendo las palmas, o se cantaba con algún instrumento de cuerda u otro instrumento, nos dice allí. Esa es la explicación que da en el contexto en Efesios y Colosenses. Ahora la invitación, volviendo a la invitación, la alegría que nos produce el poder congregarnos. Hay una disposición del corazón, el poder venir, el poder escuchar la palabra de Dios allí para alabar el nombre del Señor. Ahora, reitero lo que la Escritura nos menciona. Cuando en el Antiguo Testamento se habla del templo, debían de subir todos a Jerusalén. Pero ahora nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia. Y en la iglesia existe todo lo que se menciona en estos pasajes. Dice, allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y aquí también, porque aquí hay uno más grande que David, y es el Señor. Es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Ahora, cuando la escritura en el Salmo 133, volviendo allí al principio, cuando hemos llegado a pertenecer a la iglesia del Señor, somos la iglesia, somos el templo, y nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí, ¿qué veo yo? Veo armonía,
veo la congregación disfrutando, alabando, bendiciendo el nombre del Señor. ¿Y qué más? En el verso 2 vemos unción de parte del Señor. Es como el buen óleo sobre la cabeza. El buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y aquí vemos la unción y vemos aquel sumo sacerdote que fue ungido, la excelencia en el sumo sacerdocio en la persona del Señor Jesús. Es el buen óleo sobre la cabeza, la unción de la persona del Señor sobre su iglesia, sobre la iglesia. Permítanme hacer esta aplicación y creo no salirme de los parámetros bíblicos y de la hermenéutica, aquellos que tal vez pudieran criticar esto. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es el sumo sacerdote. Aquí el sumo sacerdote es Aarón. Pero Aarón prefiguraba a la persona del Señor Jesucristo. Cuando nos reunimos y habitamos los hermanos juntos en armonía. Nos congregamos alrededor de la persona del Señor Jesús, congregados al solo nombre del Señor Jesucristo. Y la unción está desde la cabeza y baja sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Todo el cuerpo ungido en la persona del Señor Jesús. La iglesia ungida, porque la cabeza ha sido ungida. Allí, cuando el Señor vino, y se constituyó como sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor envía bendición y vida eterna donde hay armonía, donde hay acuerdo, donde hay unción. La unción de Cristo sobre nuestras vidas, sobre la iglesia del Señor. Y aquí es donde somos convocados. El Señor nos convoca. Ustedes no se reúnen para venir a ver al hermano Patricio o para venir a ver a los otros hermanos. Somos convocados para abrir las Escrituras y ver lo que el Señor tiene para edificar nuestras vidas, sabiendo que Él es el que nos sustenta. Él es el que nos anima, es el que nos da las fuerzas. Él es el que nos da las fuerzas. En el Salmo 27, encontramos al mismo David. El Salmo 27. Cuando David está aquí, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová. Vemos que los salmos, y es precioso leer los salmos, es precioso leerlos. Y es precioso contemplar a la persona del Señor. Y es bueno leerlo con propósito. Cuando vemos el propósito que el salmista tuvo para extender su mano y tomar la pluma y dejar plasmadas estas letras, dirigido por el Santo Espíritu de Dios para nuestra edificación, para nuestro consuelo, para nuestra exhortación, para exhortarnos. Cuando
leemos esto, y cuando el salmista dice, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es cuando un amigo invita a otro para algo que tendrá relevancia en su vida, para algo que le marcará, para algo que será interesante, que será importante, que será saludable. Es saludable. Es saludable alegrarnos para congregarnos. Es saludable, hace bien a nuestro corazón. Y el salmista aquí, David, en el Salmo 27:4, dice, una cosa he demandado, hacer una demanda al Señor. Es una petición urgente, es una petición urgente. Una cosa he demandado, le he pedido fervientemente a Dios. Hago una demanda y debo ser oído. Cuando uno establece una demanda, uno quiere ser escuchado. Es más, es como, y yo veo aquí, como que judicialmente le pide al Señor, esta buscaré. La he demandado, se la he pedido y la voy a buscar aún más. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Cuán fácil es desviarse, cuán fácil es desanimarse, pero necesitamos que otros nos animen, que otros nos inviten, como allí en el Salmo, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, sin querer apartarme, como el joven Josué, que no se apartaba del tabernáculo, nos dice la Escritura. Y aquel que no se apartaba del tabernáculo, Dios lo llamó para continuar la obra que hizo Moisés. Josué habría de ser el sucesor de Moisés, pero fue porque nunca se apartó del tabernáculo. Nos dice la Escritura que allí dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El Señor demanda fidelidad de su pueblo, fidelidad de los suyos. Ser fiel es no apartarse. Ser fiel es no alejarse. Ser fiel es estar allí, presente. Hay un pasaje que cuando lo expuso una vez un hermano, lo leyó solamente, donde decía, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Pero el Señor llevó sobre sí nuestra maldición. El Señor no nos llama para maldecirnos, el Señor nos llama para bendecirnos. Y el propósito, estar en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Y cómo podemos contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo? Si a Dios nadie le vio jamás, más el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Así que por el Señor Jesús podemos contemplar la hermosura del Señor y podemos inquirir en su templo. Inquirir. Estar siempre. David tenía muchas cosas tal vez que demandar a Dios. Tal vez podría pedir un buen ejército. Tal vez podría tener un buen palacio. Tener más tierras para conquistar. Pero la Escritura nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y su único propósito era estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Vamos a leer en el Salmo 90. El Salmo 90, donde
donde en el verso 12, del Salmo 90, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y el Salmo 27, para unir el pensamiento, en el Salmo 27, la petición de David de estar en la casa del Señor todos los días de su vida, todos los días de mi vida. Y este salmo dice, el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Poder estar en la presencia del Señor todos los días de la vida. Ahora, el verso 14 del Salmo 90 dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Todos nuestros días. Todos los días. Y cuando nos reunimos el primer día de la semana para celebrar la cena del Señor, cuando nos reunimos para adorar en el día domingo, cuando nos reunimos para un ministerio en la semana, para un estudio el día martes o en fin, cada reunión que tenemos, no es solo esos días que debemos consagrarnos, ni debemos de leer las escrituras, ni debemos orar. Es todos nuestros días, todos nuestros días. Todos nuestros días le pertenecen al Señor, absolutamente todos, todos. Toda nuestra vida es del Señor. Quizás nos puedan tildar de fanáticos, pero toda nuestra vida está en las manos del Señor. Y dice aquí el Salmo 90:12, es uno de mis textos preferidos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que podamos contar nuestros días. Un himno, un cántico decía, enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que avergonzarme del ayer. Quizás podríamos avergonzarnos de algunas cosas que hemos hecho. Cada uno sabe lo que ha hecho, cada uno. Pero que el Señor nos enseñe a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría. Y aquí hay diligencia, en el Salmo 27:4. Diligencia de parte del rey. Era el rey el que estaba haciendo esta demanda. No era un hombre del pueblo, pero él allí como líder del pueblo, estaba sujeto al Señor. Siempre hay alguien sobre el hombre. Siempre. Aún de aquellos que no creen. Aún de aquellos que no creen. Aquellos que se catalogan a sí mismos como ateos. Ateo es sin Dios. Pero delante del Señor tendrán que doblar su rodilla, aún ellos, el día de mañana también. Y si hubiera alguien que en esta noche no es del Señor, quisiera apelar a su conciencia, a su corazón, para que usted pueda volverse a Dios y pueda vivir la experiencia de lo bueno y delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar juntos en armonía. Hemos tenido buenos tiempos los hermanos, aquí en Cerro Jiménez. Yo añoro esas mañanas cuando nos juntábamos al desayuno después de la cena del Señor y podíamos compartir. Compartir, no era mucho el tiempo. Y como hay un dicho que es muy común ahora, cuando éramos felices juntos y no lo sabíamos. Es habitar los hermanos juntos en armonía. El Señor quiere que aún así, como estamos, en la presente situación donde no podemos vernos, donde no podemos encontrarnos,
La situación está difícil aquí en nuestro país y también en los Estados Unidos, en otros lugares. Muy difícil. Pero aún así, somos el pueblo del Señor. Somos la iglesia que el Señor Jesucristo redimió con su propia sangre. Y debemos vivir de esta manera. Olvidando, como dice allí en la carta a los Filipenses, ciertamente lo que queda atrás. Proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Que el Señor nos ayude para poder vivir para Él, teniendo estas demandas, estar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida, morar en la casa del Señor por largos días. Allí en el Salmo 23, y mire, casi la mayoría de los salmos, gran parte de los salmos, hablan acerca de estar en la casa del Señor. Cuando en el Salmo 23, que es un salmo que siempre se lee en los funerales, no sé por qué, pero es un salmo para la vida, es un salmo para vivir, es un salmo para vivir la experiencia de estar confortado, de estar sostenido por el Señor como Él es nuestro pastor. Y cuando nuestra alma está afligida en valle de sombra de muerte, Él va a nuestro lado. Él nos sustenta. Él está con nosotros. Es más, allí en el verso 5 hay sustento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La unción. Y luego el verso 6, que era lo que yo quería compartir para concluir. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo quiero poner énfasis en esto. En todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Por largos días. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Largos días. Aquí, mientras vamos peregrinando, mientras vamos caminando hacia allá, porque no nos olvidemos en el principio. El Salmo 133 es uno de los salmos de los peregrinos, de aquellos que iban caminando hacia Jerusalén. Y nosotros vamos camino hacia la patria celestial. Vamos al encuentro de nuestro Señor. Pero mientras vamos caminando, vamos alabando, vamos bendiciendo el nombre del Señor. Nos vamos nutriendo de su palabra, llenos de su Santo Espíritu. Aunque haya aflicción. Yo me imagino al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, con mucha aflicción, con muchos enemigos en el camino, pero llegando a la tierra prometida. El Señor les sustentó durante todo el camino. Su calzado no se envejeció, ni nunca le faltó el alimento. ¿Hubo desánimo en el camino? Claro que hubo desánimo. Y en muchas ocasiones. Como a nosotros también nos sucede el día de hoy. Pero el Señor va a nuestro lado. El Señor nos sustenta. Él es nuestro pastor, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que, queridos hermanos, en esta semana que ha comenzado, animémonos. Animémonos para mirar al Señor. El himno que siempre cantamos, conocido por los hermanos, que dice, oh peregrinos que al cielo vais, siempre mirad a Cristo. Cuando hay necesidad, miremos a Cristo.
Cuando estemos afligidos, miremos a Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero lo bueno y delicioso que es estar los hermanos juntos en armonía. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche y nos ayude para poder poner la mirada en nuestro Salvador. Saber que juntos los hermanos, con un solo propósito, tenemos el mismo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios, y con un solo propósito de servir y mirar a nuestro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche. Y le vamos a pedir al hermano Jorge Leighton, si está por ahí, que podamos orar al Señor, que nos pueda dirigir en oración para concluir esta reunión.